Una economía atípica, improvisaciones por doquier, una industria que se niega a rendirse, una sociedad divorciada de indicadores que muestran una realidad que no es tan real. Una pandemia en dos escenarios, el antes y el después. El antes, lleno de obstáculos, retos que superar, una carrera a destiempos que muchas veces no marcaba la meta sino la sobrevivencia. Un después con un fenómeno insospechado, la tan mencionada y polémica frase Venezuela se está arreglando. Con tantos pero tantos matices que bien vale la pena alguna discusión con propósito. Son las perspectivas económicas para una Venezuela todavía de pie las que crean foros de discusión, opiniones y análisis de expertos que buscan dar aliento y posibilidades de crecimiento o al menos de mantenimiento en una posición segura. Pronosticar lo que ocurrirá el próximo año 2023 comienza por identificar y reconocer las causas que han determinado la situación económica y social en los últimos años en Venezuela, para luego así ubicar algunas expectativas en posibles realidades en escenarios económicos, sociales y políticos. Mientras tanto, Venezuela se adapta, se prepara y se enfrenta a cualquier situación que desde hace mucho tiempo resulta ser un enigma. Acompáñanos a conocer sobre las perspectivas económicas de una Venezuela que no se rinde. En la producción de este programa, Legalis, consultores jurídicos. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944, productor nacional independiente 31.384 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Buenos días, Alexandra. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Mucho gusto. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, contestar las preguntas de tus oyentes, que serán nuestros oyentes hoy. Lo bueno es que aquí la gente trata bien. Así que vamos a estar felices porque aquí todos son muy, muy simpáticos y todos muy cariñosos nuestros oyentes. Sí, bueno, excelente. Bueno, aquí estamos. Contestaremos las preguntas que sean necesarias y trataremos de llevar un mensaje de, como tú dices, de esperanza. Es necesario eso en la Venezuela de hoy. Totalmente. Germán. Bueno, bien como lo dice Joel, mira, yo siempre he dicho una cosa, Alexandra, y es que la esperanza siempre es poderosa. Y otra cuestión, no es que es esperanza como tal, ¿no? Sencilla y llanamente, pues, hay una Venezuela que es posible, una Venezuela que está ahí, una Venezuela que ha estado pues dormida en estos últimos años, pero que tiene ganas de resurgir, de salir adelante, de hacer por alguna manera que las cosas cambien y que cambien para bien. Y yo creo que eso es lo principal, o sea, porque muchas veces pueden pensar que es la esperanza, que es una utopía, no es ninguna utopía, es algo de que ya hemos demostrado los venezolanos lo que somos capaces de hacer cuando hacemos las cosas organizadamente y con disciplina. Entonces, yo siempre digo que para nosotros, los venezolanos, la pandemia resultó incluso un trampolín o una forma de decirnos, despierten porque si les llega mañana, no la pandemia, sino, no sé, los ciclones que están pasando ahorita, el huracán de la Florida que hasta hemos padecido aquí de sus coletazos, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos toca qué hacer, como lo dijo, resiliente. Exacto, como lo dijo el ingeniero Joel hace un ratico, ¿qué hacemos? Nos tapamos la nariz y decimos, listo, no seguimos respirando, no, entonces creo que tenemos que buscar la manera de salir adelante con toda la historia que tenemos, y es que ahí donde yo digo, me hago esta pregunta para poder entrar en contexto, y es de dónde venimos cuando empezamos las empresas a cerrar, cuando la gente importante, la gente que le aportaba algo al país empezó a ir, y dónde paramos, vino la pandemia, y entonces, ¿dónde estamos en este momento?
Bueno, fíjate, yo pienso que uno debe analizar históricamente pues, lo que ha sido Venezuela. Ok. Venezuela ha sido un país monoproductor en Exacto. toda su historia. Pues primero fue el café, después el cacao, o al revés, no recuerdo, luego el petróleo. Y bueno, siempre estuvimos como a la sombra de alguien, ¿entiendes? Entonces, eso nos permitía cometer errores sin tener muchas consecuencias. En este momento nosotros estuvimos en una época donde el error que se cometió fue tan grande que vivimos las consecuencias. Claro. La pandemia, como tú indicabas, hizo que la gente despertara. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tú no puedes refugiarte sin pelear. Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. La vida es eso. Tú cuando naces lloras y de una vez ya estás luchando. Tú tienes que luchar. Cuando la gente... Yo no estoy muy de acuerdo con que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando tú haces eso, tú cambias un problema por otro. Exacto, Simplemente tal problemas cual. hay en todas partes. Tal cual. Tú tienes que tratar de resolver los problemas. Si tú no luchas, no los resuelves. Yo quizás piense de esa manera porque yo vengo del deporte y en el deporte, si tú no luchas, pierdes. Si tú no tienes perseverancia, Si tú no disciplina, luchas, o sea, pierdes. Y yo hice un deporte de combate donde, bueno, si tú no luchas, pierdes. Exacto. Listo. Entonces, el venezolano que emigró, quizás yo creo que fue porque era una situación inédita, eso no se vivió aquí. Y tuvimos un ejemplo que no es precisamente el ejemplo de ahora. Nosotros tuvimos inmigrantes que son personas con un sentido de sacrificio increíble. Sí, Primero, eso empezando, pero la gente no lo sabe y la gente lo que entiende es que mira, esa gente se desarrolló y son prósperos. Sí, pero la gente no mira qué pasó allí. Exacto. Esa gente vino a Venezuela huyendo de la muerte, no de cualquier cosa, de la muerte. No tenían nada, no tenían nada. Y aquí hacía falta hacer todo. Como bien decía Joel, dependíamos de otro. La renta, por ejemplo, del petróleo depende del Estado. Claro. Ok, entonces el Estado es el único, digamos, que realmente tenía dinero. Okay. Diferente es que hubiese una economía realmente diversificada, que es algo pues que la industria venezolana siempre ha buscado y siempre ha abrogado en función de ello a través de sus organismos, como por ejemplo, llámese cámaras industriales, con industria, Fedecámara, etcétera. Siempre ha abrogado específicamente porque hay una diversificación de la economía. Porque como bien lo dice el eslogan de Conindustria, un país es tan fuerte como lo son sus industrias. ¿Okay? Y de esa manera pues es que un país crece. Un país no crece con importaciones, un país crece con producción, un país crece específicamente en la forma y la manera en la cual produce bienes y consumo. ¿Okay? Un país, si uno se pone a ver, muchos países en Latinoamérica han crecido, e igualmente muchos otros países del mundo han crecido, pero la potencialidad específicamente está en su industria. ¿Okay? Y eso es algo pues que los gremios siempre han buscado de una u otra manera. El detalle está que, como bien lo decíamos, era un país monoproductor, el petróleo daba para muchas cosas, hoy en día el petróleo no existe. Sí. Y yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que hay un cambio. Exacto. Y que ese cambio específicamente viene de que hoy en día ese elemento que nosotros llamamos el petróleo, ese papestado que se encargaba de resolver las cosas, eso no va a volver. ¿Okay? Y no es que no va a volver porque sea una cuestión del mercado, no, es una cosa porque el mundo está mirando hacia otras fuentes de energía, claro. Y otras fuentes de energía que son alternas, más económicas, más amigables del medio ambiente, a diferencia del petróleo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con llenarlos la boca y decir que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo? Bueno, yo creo que entonces vamos a tener que comenzar a hacer como un proceso de alquimia, por decirlo de alguna manera, no sé si el término cabe en este caso, pero de transformar petróleo en comida. ¿Okay? Y eso pues hasta ahora no se ha inventado. Esa es de pronto la visión que se tiene con el Venezuela se está arreglando, porque realmente Venezuela, después de este primer año, después que pasó el primer año de pandemia, se empezó como que a ver una situación diferente. Bueno, fíjense esa cantidad, o sea, no teníamos conciertos en Venezuela. ¿Desde cuándo? ¿Desde la pandemia? No, desde muchos años antes ya no había un espectáculo en Venezuela de interés, y ahora es un pan nuestro de cada día. Hay cada momento, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es ese fenómeno? Bueno, la gente decide, hay gente que tiene ahorro, hay gente que ha trabajado, aquí hay de todo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente estaba como agazapada, no quería hacer nada, estaba como un letargo. Tienes que hacerlo, la vida es una, tú tienes que vivir cada día.
cada día la gente se dio cuenta, no puede seguir Perdiendo, escondido claro. detrás de una pared esperando a ver qué sucede. No puedes hacer eso. Bueno, Porque si nosotros no fomentamos la industria nacional, no habrá compradores. Claro. Porque el asunto en Venezuela es que tienes que tener poder para comprar. Ahora puede ser, como te dije, que haya gente que tenga ahorro, haya gente que haya trabajado en algo rápidamente y tal, despierta y quiere comprar y quiere salir y quiere disfrutar la vida y todo. Pero eso tiene un término. Tú tienes que tener un país sustentable, tienes Claro. que tener la industria fuerte, porque la industria es la que genera empleo. Y si no hay gente que esté trabajando, no hay para comprar. Va a llegar un momento en que no va a haber nada. ¿Entiendes? No va a haber gente que pueda comprar. Igualmente la construcción. Pero eso viene a consecuencia de... Entonces,